sería esa es la actividad. Bien, ahora, ¿en qué consiste la paráfrasis? ¿Cuáles son los criterios? Les voy a poner aquí los criterios. Criterios. Uno, extraer el 100% de las ideas del autor sin anexar ideas propias. Texto en palabras propias. Puntualización. Nosotros no estamos entendiendo a la paráfrasis, uno, como un producto académico puro, es decir, esta es la paráfrasis y ya está. No, la paráfrasis es parte del proceso cognitivo para desarrollar el pensamiento sistemático y el pensamiento crítico, es parte de ese proceso. Por lo tanto, no nos interesa la paráfrasis mecánica. La paráfrasis mecánica consiste en cambiar palabras del texto que el autor tiene, ¿sí? Unas palabras por otra o sinónimos, pero darle la misma redacción que tiene el autor. Ese tipo de paráfrasis no nos sirve, al menos para lo que vamos a hacer no. ¿A qué tipo de paráfrasis nos referimos? A las paráfrasis funcionales. ¿De qué se trata esto? De leer el párrafo, ¿verdad? Leer el párrafo y extraer la idea del autor. Cómo yo comprendo o cómo yo estoy interpretando lo que el autor me quiso decir. Es una interpretación. Lo más fiel que podamos nosotros hacer es interpretación, sin anexar ideas propias, ni opiniones, ni decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Es sin anexar ideas propias, es simplemente la interpretación de lo que nos están planteando. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, debe estar en palabras propias y sí podemos explicar o ampliar las ideas en tanto a explicar lo que nos tratan de decir. ¿Sí? Este es el caso, por ejemplo, que viene un concepto o tecnicismos. Cuando hay tecnicismos, tenemos que explicar qué es eso o a qué se refiere, pero sin anexar ideas propias, o sea, simplemente la interpretación. ¿Cuál es el propósito de la paráfrasis en nuestro método, en este método? Aclaro, ¿sí? Porque luego, no, es que la paráfrasis es esta. ¿Cuál es la intención? El propósito lo voy a escribir aquí para que quede muy claro. ¿Cuál es el propósito? El propósito de aprendizaje de hacer este tipo de paráfrasis es, el propósito es comprender profundamente un texto. ¿Qué significa comprender profundamente un texto? Bien, esta definición es de Juan Mayor de la Universidad Complutense de Madrid y nos dice: comprender
profundamente un texto es extraer lo más cabal, lo más justo, la idea del autor para aprenderla y aplicarla en diferentes contextos. Y es la lectura propia de los textos científicos, de los textos jurídicos, de los textos religiosos, de los textos filosóficos. ¿Sí? Es la lectura que se tiene que hacer N veces para extraer esas ideas. ¿Correcto? A diferencia de la lectura superficial, que es una lectura que hacemos cuando leemos el periódico, leemos la nota de deportes, etcétera, etcétera. Esta es una lectura que esta es la que nos interesa como profesores en la universidad. Entonces, esta es la intención. Bien, les vamos a dar una estrategia para realizar la paráfrasis. Alguien puede decir, bueno, yo lo hago a mi modo, muy libre, muy respetable, qué bueno, pero debe lograr esto. ¿Entendido? Este es el propósito. Si logra esto, muy bien. ¿Por qué? Porque si no logramos ahorita comprender ese texto que está aquí, vamos a tener diferentes niveles de crítica. Y debemos tener un nivel y un criterio para poder hacer crítica. Como lo vimos ayer, ¿verdad? Para desarrollar pensamiento crítico necesitamos todos estar en la misma onda, en la misma sintonía, porque si no, vamos a estar hablando y no nos vamos a entender jamás. ¿Correcto? Bien. Por eso partimos del mismo texto todos. ¿Sí? Y por lo mismo estamos viendo una sola temática. Bien. La estrategia sugerida, fíjense bien, sugerida, no quiere decir que así la vayan a hacer, es la siguiente. Pueden, como en este caso, otra cosa, cuando ustedes hagan esta práctica con sus estudiantes, ustedes tienen que haber hecho esta actividad, porque si no, los estudiantes les van a preguntar, ¿y está bien como lo hice, maestro? ¿Es así? ¿Es por ahí? Y si nosotros no hemos hecho esta práctica, entonces no tiene el estudiante un punto de referencia para comparar y el aprender, porque ahí es donde se da la negociación del aprendizaje, al menos en términos de ¿verdad? Bien. Entonces, la propuesta es la siguiente. Aquí tenemos el artículo. Aquí tenemos el artículo. Y es de ir analizando y extrayendo cada una de las ideas principales en cada párrafo. ¿Sí? Aquí los estamos numerando los párrafos porque luego decimos, esto nos va a servir ¿para qué? Para decir, la autora, por ejemplo, de este documento, afirma esto. Entonces nos va a preguntar, bueno, ¿dónde dice? Yo no vi que dijera eso, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? En el párrafo número tanto de la página tanto. Entonces eso rápidamente nos sirve para ubicar la idea de esta autora en la discusión, ¿sí? O en el análisis. Bien, entonces aquí lo que se hace es ir sacando la idea principal de cada párrafo y después hacer un texto con las ideas que están saliendo ahí. Y eso sería lo que nos quedaría de nuestra paráfrasis, ¿verdad? Pero según la experiencia que habíamos tenido en los talleres, sí. En la medida en que hacemos paráfrasis sobre el mismo párrafo o el mismo contenido, se va afinando también, ¿verdad? O sea que muchas veces no basta hacer una, hay que... Sí, claro, claro. El detalle aquí
que nosotros no vamos a tener esos espacios de tiempo. Sí. Lo que hacemos nosotros en DHP, bueno, lo que se sugiere es que se haga una paráfrasis y posteriormente se concentre y se vea y se haga una especie de discusión entre todos los productos para ir mejorando, para irlos mejorando. Claro. Aquí con nosotros no va a haber ese espacio de tiempo porque está muy limitado. Porque si hacemos eso luego nos va a quedar muy poco tiempo para ver lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Claro. La intención de este módulo es que lleguemos al pensamiento complejo. Ya lo vieron que son niveles, que es el automático, luego el sistemático, luego el crítico y luego el complejo. Son niveles de abstracción y esa es la intención. Porque luego decimos, ¿cómo un estudiante de primer año va a poder hacer algo con pensamiento complejo? Y van a ver ustedes que sí se puede, ¿verdad? Esto es precisamente una demostración de eso, de que sí es posible. Está bien, nada más un comentario. También en esas prácticas que hemos tenido, de veras que el estudiante, según sus alcances, va a construir la paráfrasis. Aquel que es experto en un tema, también se va a distinguir esa paráfrasis del experto del otro que no lo sea tanto. Entonces, es bonito por eso, como que la paráfrasis nos da una identidad, ¿verdad?, de nuestra personalidad o de lo que se maneja, ¿no? De lo que la persona maneja, la que la elabora. Es muy interesante ese ejercicio. Bien, entonces pues ahorita espero que no nos tarden mucho con eso. Les voy a pedir también, bueno, no, a mañana. Aquí no agarra la red, ¿no? Sí, ayer sí te llegó. Sí, yo estoy ¿Sí? en la red. Ah, ok, porque nos va a facilitar también, les vamos a pedir que traigan sus equipos, sus laptops, para que empiecen a meterse y a gestionar artículos, ¿verdad? Y a utilizar lo que ya nos enseñaron los compañeros de TCG, cómo gestionar artículos en base de datos. Entonces, para empezar a utilizar todas esas partes sobre nuestro problema. Bien, mientras vienen las personas que traen nada más, no ha llegado, ¿no? Mientras vienen, vamos a dar una revisión sobre el problema. No sé si todos ya tienen definido su problema. ¿Ya lo tienen definido? Antes de continuar, para Sí. numerar los párrafos, ¿es desde el resumen o...? No, desde la introducción. ¿Sí? La Aquí en este introducción. caso se llama inicio. ¿Vale? En este caso se llama inicio. Ah, inicio, exactamente. Del inicio, empezar a enumerar los párrafos ¿sí? Correcto. No, las mandaron por correo. Bueno, las tenían que Sí, mandar se las mandamos por correo. pero en mi caso no me las mandé. Puse como situación real que las ciencias sociales son preferidas para una profesión, hablando en general, hombres y mujeres. Sí. Y una ideal es que existen profesionistas de todas las áreas, tanto en formación como en áreas laborales. Sería lo ideal. Y puse un problema que sí es un gran problema, encontrar la solución. Y puse aquí que por qué egresan menos profesionistas con carreras técnicas o de las ciencias exactas. Ajá. Que aquí en el documento le llaman ciencias formales o naturales. Sí. Entonces, esa fue una de mis preguntas. ¿Por qué egresan menos profesionistas? Pensando pues en que si le voy a buscar una solución, entonces lo que debo de buscar es las estadísticas de los egresados de la universidad con los egresados del tecnológico, Pero, pues, ahí es lo único que voy a alcanzar a captar. ¿Y el tema? La equidad de género. El tema quedó así como equidad de género y ciencia, porque así nos Sí, indicó pero usted. el problema, ¿cuál es? O sea, en cuanto a la equidad de género.
porque no se está hablando de los profesionistas en general, sino de las mujeres en su acceso a la ciencia. Ah, pero yo no me estoy ubicando en un solo sexo, ahorita nada más me estoy ubicando en general, hombres y mujeres, porque hombres y mujeres se les dijo, como género se les dice, estas carreras son para hombres, estas carreras son para mujeres, aunque ahorita ya últimamente ya está un poquito cruzado. Lo dejé así de manera general, porque para hombres y mujeres prefieren las carreras sociales, no sé el por qué, pero es así a simple vista es lo que veo. Y después, en un siguiente párrafo, sí, decía que había estudios científicos con enfoque de género. Y habla de que hay comunidades de mujeres que discuten, proponen y cuestionan nuevas teorías que revolucionan el saber. Es decir, que ellas buscan, pues, de que sí, ciertamente las integremos o nos integremos en carreras profesionistas del área técnica, pero pues no saben el por qué, porque está el hecho de que dicen que las mujeres somos nada más para crear hijos y para estar en el hogar. Es una teoría, que... Entonces aquí mismo dice que hay mujeres que han creado formas de producción y transformación de materia prima, aún sin conocer la tecnología. Sin tener la teoría. Sin tener la teoría. Entonces mi pregunta problematizadora que ¿por qué depender de las herramientas técnicas para producir materia prima? No, pienso yo que no es tan necesario tener el molinito o la batidora para hacer el pastel, cuando todavía puedo hacer los tamales o el pastel batido a mano o con cualquier, sí, eso es en un principio. Ya después pudiera ser avanzando la tecnología en poquito a poquito gradual, sin necesidad de ir a una universidad para tanta tecnología, según lo que dice. Hasta ahí alcancé a leer, ¿no? Entonces me faltaría el tema. Ahí me faltaría describirlo, pero no se me ocurre. No, bueno, el tema, estoy viendo bien. Sí. Es que el tema... Entonces, de dos, por favor. Ah, pues, si abren la puerta te van a aplastar. ok. Justo. Ah, ¿ya lo tienes, maestro? Ah, ok. Entonces, con los ustedes son, ¿no? Ah, ya lo tienes, ¿no? Entonces, esto lo guardo. Sí. Entonces, pues esa es la actividad, por favor. ¿Sí? No, se quedó por allá.